Ay, Dios mío. Soy la polaca y vivo en República Dominicana ya bastante tiempo, pero todavía hay cosas que no las puedo acostumbrarme. Son tres cosas a las que no puedo acostumbrarme. Y para los dominicanos es algo obvio, algo súper normal. Y para mí son las cosas que todavía me cuesta mucho vivir con ellas. Ustedes saben que a mí me encanta la vida acá en República Dominicana. Pero algo que es normal, acá hay muchas cosas que para ustedes son normales y para mí es algo como del otro mundo. Y lo que me interesa mucho es que si los dominicanos que viven ya afuera, cuando vengan a República Dominicana, tienen algo parecido como yo, ya me pueden escribir en los comentarios. Así que comenzamos con la primera cosa, el ruido. Y no quiero hablar acá sobre el ruido como tal, porque no es así. Quiero hablar sobre el ruido que es como el fondo de la vida dominicana. En Polonia eso es algo normal. Que tú tienes el silencio cada día y lo único que escuchas son las aves, es un pequeño ruido de los carros que pasan por la calle y quizá ya. Acá el ruido es más amplio y se escucha de todo, como las bocinas, música del colmado, la gente gritando, los vendedores y ambulantes, las bocinas de los carros, todo. Pues en Polonia yo solía salir a mi balcón, a la terraza o abrir la ventana por la mañana y tomaba el café escuchando el silencio. Acá, al contrario, por la mañana tú empiezas a escuchar de todo, porque toda la vida se comienza, ¿verdad? Hola. Saludo. Y la cosa graciosa es que cuando en Polonia alguien quiere hacer una fiesta súper ruidosa, escribe en los grupos de Facebook que tienen a menudo las comunidades, los residenciales, que va a hacer una fiesta muy ruidosa y que él quiere disculpar a todos los vecinos. O por ejemplo, si uno pone música súper alta, eso normalmente se finaliza con las llamadas a la policía. ¿Aló? Mi vecino está poniendo la música demasiado alta. Que lleguen acá los señores de la policía porque yo quiero dormir. Mi hija tiene que levantar mañana a la escuela. Así es. Y acá, cuando no hay ningún ruido afuera de la casa, eso es sospechoso. Y realmente tú no sabes si ha pasado algo grave en el país, si murió un vecino muy importante para la comunidad o qué pasa y por qué este silencio. Pero cuando vuelve este ruido de la calle, esos gritos y todo eso, ya tú sabes que todo está bien, tranquila. Pero sí, eso es una de las cosas que yo todavía, después de vivir acá tanto tiempo, no sé cómo puedo acostumbrarme. Y acá, lo juro, a veces es así que yo trato de dormirme más rápido porque tengo que levantarme por la mañana. Y imagínense eso. El vecino empieza a poner la música demasiado alta porque quiere escuchar la bachatica. Pura realidad. Y eso a veces me molesta mucho. Pero como los que viven afuera, tenemos que saber que acá la vida tiene su propio sonido. Y es el sonido de todo, de la calle, de los carros, de las bocinas, de las motos, de los gritos, de los colmados, de la bachatica, todo. Y eso hace este ambiente. Pero tranquilos, la segunda cosa creo es todavía peor. Porque para mí es más difícil acostumbrarse a esta cosa. Y eso es el clima. Y yo no hablo acá sobre calor ni sobre el sol súper fuerte, sino sobre otra cosa. Acá el clima te dice cómo tienes que planear tu vida. Y ustedes saben, como la polaca, yo siempre estaba acostumbrada a tener todo planeado minuto a minuto. Y incluso todas las reuniones, compromisos, todo eso siempre hacía muy rápido. En Polonia todas las diligencias yo siempre hacía muy rápido y no importaba el día, el clima y nada de eso. Acá al contrario.
el clima te dice cómo puedes planear tu día. Y eso es serio, de verdad. Acá yo siempre digo, salgo para hacer mis diligencias muy rápido, 20 minutos nada más. Salgo de la casa y ¿qué pasa? Después de 20 minutos yo tengo que pararme y descansar, porque este sol literalmente mata. Y eso es una de las cosas que hay que entender y acostumbrarse para poder vivir acá. Aunque tu cuerpo dice, tenemos que hacerlo rápido. No. Y los dominicanos lo saben. Ellos están acostumbrados hasta la perfección, porque si al fin tienen que hacer algo muy rápido o durante el mediodía, ellos toman su tiempo. Y eso es la receta para vivir sano. Los europeos como yo siempre estamos acostumbrados de hacer todo muy rápido, no importa la hora, porque el clima en Europa, en Polonia, es solamente el fondo, no te impacta tanto. Acá es al contrario. Por ejemplo, el último video que yo subí a mi canal, yo trataba de grabar durante 3 días. 3 días. 3. Porque el clima no me permitía grabarlo. Aunque yo vivo acá tanto tiempo, todavía tengo este problema. No sé acostumbrarme al clima y al que tu vida debe ser dictada por el clima, por la temperatura, por el sol, por la lluvia y todo eso. Y poco a poco ya sé que todas mis diligencias, todos los planes, todos los videos, yo tengo que planear pensando sobre el clima, siempre. Acá en República Dominicana el clima no es solamente el fondo, sino eso es la realidad con que tú tienes que vivir y acostumbrarse, porque el clima acá puede matar. Y en Europa no importa si está lloviendo, si hace sol, si hace frío, si hace calor, tú sales, haces tus diligencias y el clima no te dice tienes que pararte, nunca. En República Dominicana al contrario. Y otro ejemplo que confirma mis palabras es que yo salí de la casa grabando este video, el cielo estaba despejado y ahora miren, parece que por la noche va a llover. Pero si eso les sorprendió, lo juro que la última cosa les sorprenderá mucho más. Y el tránsito dominicano, algo que para los europeos es como un caos, puro caos. Yo vengo de Polonia y en Polonia el tránsito hay muchas leyes, muchas reglas y todas las reglas son obedecidas. Más o menos todas, porque saben, toda la gente siempre excede la velocidad en todos los lugares, pero mayormente se obedece todas las reglas porque las multas son súper altas. Acá en el país sí, también hay reglas, pero me parece que la gente piensa que son más como sugerencias y el resto es la pura vida lo que pasa. Al principio era peor, ahora, hoy en día, yo siempre trato de acostumbrarme a la realidad dominicana. Cuando por la primera vez yo he visto cómo acá circulan los carros, las motos, me empezó a doler mi cabeza. Imagínense, bocinas. El carro sale de la derecha, el carro sale de la izquierda, la moto te adelanta y luego de frente viene. Las señales del tráfico nadie obedece. La moto cruza el cruce sin mirar al semáforo que dice que tiene que pararse y al lado al policía. Puro caos, lo juro. Y yo mirando a todo eso sin creer que eso es posible. Ustedes saben, en Polonia cosas así, si pasan, ya la policía va a perseguir a esta persona. Y sí, con el tiempo yo aprendí el código de las calles dominicanas y el tránsito de acá. Siempre hay que pensar sobre otros, siempre hay que tener los ojos alrededor de la cabeza entera, usar todos los retrovisores y así tratar de sobrevivir las calles y el tráfico dominicano. Y a menudo hay situaciones que yo digo, ok, eso es ya lo último que yo puedo vivir acá y no hay supuestamente otras situaciones más peligrosas, por ejemplo. Y de repente aparece la moto que hace una cosa tan peligrosa que yo hago así. ¿Es realidad
o es mi mente haciendo la burla de mí. Así que, dominicanos, si uno aprende a manejar acá, ya es maestro, yo digo. La vida afuera de su propio país y de su propio continente enseña la otra manera de la vida. Muestra la realidad que tú nunca ibas a pensar que eso puede pasar en la vida. A veces hay cosas que te sorprenden de la primera vista y tú no puedes creer que eso sí es posible. Así me interesa muchísimo si ustedes, los dominicanos que viven afuera de su país, si ustedes ahora ya notan esas cosas que al vivir en otro país para ustedes ahora es difícil de creer. O quizás otros extranjeros viviendo acá en República Dominicana van a compartir conmigo su historia y sus pensamientos, así que espero a todos sus comentarios al respecto, contestándome la pregunta si hay cosas tan difíciles para acostumbrarse a ellas acá en República Dominicana. Hasta para los dominicanos. Si llegaste hasta el final de este video, acá tengo algo extra. Miren. Tenemos que pescar algo para la cena. Y en este lugar, como siempre, quería dar gracias a todos ustedes que me apoyan en Patreon y en YouTube Subscribe. Mil gracias por su apoyo y confianza. Así que dale like, suscríbete, lo que son las cosas más importantes para que este canal crezca. Comparte con tus amigos y hasta el próximo video. ¡Chao!